Doctor, buenas noches. Vamos a iniciar con la exposición que nos ha solicitado. Previamente, informarle que en una clase le había indicado de que mi persona no ha participado de las anteriores actividades. Es así que me había solicitado ponerme al día. Bueno, hemos podido coordinar con el colega Sarabia para poder realizar este trabajo en grupo y iniciarlo también desde el primer tema. Bueno, como puede ver, los integrantes somos Eric Eduardo Sarabia Paza y mi persona Mariluz Cintia Chercas Paredes. Vamos a desarrollar el primer tema, corrientes de la filosofía del derecho. Partimos con la corriente del justnaturalismo. Es una corriente que nace de la naturaleza y propiamente de la moral. Entonces, la definición que hemos establecido es que es llamado también derecho natural. Su antigüedad se asemeja con la filosofía, debido a que los primeros pensadores filosóficos no fueron ajenos a los problemas jurídicos. Esta escuela procede del término romano jus, que quiere decir derecho, y naturale, que es natural. Fue acuñado por Marco Tulio Cicerón al definirlo como una ley verdadera que consiste en la recta razón conforme a la naturaleza. El origen de los principios del derecho natural, dependiendo el autor, es dado por Dios, la naturaleza o la razón. Bueno, vamos a pasar a la siguiente corriente, que es el positivismo. Es una corriente ya basada en el quehacer del ser humano o en la potestad del gobernador. Es así que decimos que la definición se considera una doctrina libre de valores que establece lo justo y lo injusto con base única y exclusivamente en los dictados del poder soberano y no en un derecho que se pretende superior por fundarse supuestamente en la naturaleza, en la razón o en Dios. Para el positivismo jurídico, el derecho, que no es otra cosa más que el derecho positivo, no persigue ningún fin inmediatamente y por ende ni se refiere ni está sujeto a ningún contenido preestablecido. El derecho emana de un procedimiento formal. Más aún, el derecho está históricamente determinado por el tiempo y el espacio de cada formación estatal, o sea, es contingente. Bueno, voy a dar la palabra a mi colega para que continúe. Muy buenas noches, estimado doctor. Buenas noches, colega. Bueno, en cuanto a las características, el justnaturalismo plantea un origen natural de los derechos de los individuos. Es también inalienable, es decir, es superior y anterior a la creación del Estado. Es inherente al ser humano sin distinción alguna. Los derechos vienen dados a todos por igual, en tanto son universales, es decir, son para todos. Asume que todas las personas actuarán con rectitud. Para que el derecho funcione, debe reposar también en la moral. Nada está por encima de las leyes naturales y universales. El derecho natural no cambia. En cuanto al positivismo, podemos decir que se lo considera como un derecho puro. Rechaza la idea de un vínculo entre la moral y el derecho. El objetivo del conocimiento es explicar causalmente los fenómenos por medio de leyes generales y universales, es decir, escritas. Las leyes son normas creadas por los seres humanos y gestionadas por el Estado. El derecho está determinado por las circunstancias de cada estado. El derecho positivo puede cambiar, es decir, es perfectible con el tiempo. Las leyes del derecho positivo son de carácter coercitivo, es decir, siempre van a contar con una sanción. Es imperativista. Por otro lado, en cuanto a la relación con nuestra Constitución Política del Estado, podemos decir que si bien esta Constitución, nuestra Constitución Política del Estado nace en base a las costumbres que llegó a generar nuestra sociedad, estas costumbres vienen de la mano del derecho natural, normas que son inherentes a los seres humanos. Es así que nuestra Constitución Política del Estado adopta una corriente positivista, toda vez que a través del artículo 410 establece la jerarquía normativa basada en el derecho escrito y toda norma que pudiera surgir se deberá sujetar a lo dispuesto en la Constitución. Eso sería en cuanto al primer tema, estimado doctor. En cuanto al segundo tema, le cedo la palabra a la colega Mariluz Charcas. Bueno, doctor, continuando con las exposiciones, vamos a iniciar la teoría de la justicia de John Rawls. Esta teoría hemos decidido aplicar al tema del trabajo. Bueno, vamos a iniciar señalando que John Rawls parte
que la justicia es la primer virtud de todas las instituciones sociales, con el fin de llegar a una justicia social igual para todos. Por eso nos habla del contrato social, sobre la base de la equidad social que deberá nacer con el acuerdo primero, con desconocimiento de la posición social que pudieran tener determinadas personas. Es así que se llegaría a garantizar el trabajo. Por esto se hace importante iniciar con la historia del trabajo desde el nacimiento de Bolivia y el impacto con este derecho tan importante, ¿no? Pasamos, por favor, a la siguiente diapositiva. Señalamos que desde la República se ha ido dando cambios dentro de la jerarquía que se ha tenido ante el dominio español y han pasado los criollos a esta cúspide de la pirámide. Es así que el Coya, el Quechua, el Guaraní, que había luchado conjuntamente con el mestizo por su liberación, se vio traicionado porque lo alentaban la formación de una república independiente en los primeros años, ocultaron su verdadero rostro porque sus intereses eran prioritarios para que posteriormente se convirtieran en gobierno y sin injerencias o dioses extraños pudieran explotar a su antojo las riquezas y a la vez a las naciones conquistadas. Una economía débil, una estructura social conformada por la burguesía minera y terrateniente, la clase media y los campesinos y una política de dejar hacer y dejar pasar sintetizaba la Bolivia del siglo XIX. Las relaciones laborales de la escasa actividad económica no estaba sujeta a norma especial, sino que cualquier contingencia emergente del trabajo como un accidente estaban regulados por la ley civil de reparación de daños causados a una persona, normada por dos principios fundamentales que estructuraban toda teoría de daños y perjuicios, que eran el daño emergente y el lucro cesante, donde su calificación y determinación estaban atribuidos a la justicia ordinaria. En el año 1896, con el enganche de la explotación de la goma y el gaucho, eran mínimos los derechos adquiridos en favor de los trabajadores. Poco a poco se fueron incorporando normas referentes a las horas de trabajo, seguridad social, derecho a la huelga, protección a la mujer y a los niños, hasta crear un organismo administrativo en el campo laboral. Los mineros y los ferroviarios fueron quienes iniciaron las protestas para adquirir un trato laboral más justo y fueron las normas que favorecieron a los presidentes militares Toro, Bush, Villarroel de la tendencia nacional socialista, quienes impulsaron a crear trabajadores. Y mediante decreto supremo del 24 de mayo de 1939 se dicta la primera Ley General de Trabajo, elevada a rango de ley el 8 de diciembre de 1942. Bueno, esta historia descrita es importante dentro de la teoría de Rawls porque él nos habla de la posición original. Por eso que a través de la historia de los derechos de los trabajadores podemos encontrar el punto de partida, la llamada posición original de la que habla John Rawls, en la cual todos debemos estar en la misma condición. Pero en el caso de Bolivia vemos que ya existe intereses de por medio por parte de una clase social, aprovechándose y aventajándose de la situación para ser favorecidos, desconociendo los derechos de las demás personas. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, dentro de la teoría de Rawls también nos habla del utilitarismo y el intuicionismo. El conseguir un fin sin importar los medios o el costo que puede tener es parte de la concepción del utilitarismo, viéndose reflejado en la historia de los inicios de la República. Y fueron los propios trabajadores que fueron luchando para conseguir los derechos que actualmente se tienen. Es así que está plasmada en la Ley General del Trabajo de 1942 y que actualmente se encuentra en la Constitución Política del Estado, en el capítulo 5, sección tercera, en el artículo 46. Ahí tenemos un desglose muy grande de este derecho. Podemos señalar que en todos los tiempos y a pesar de la falta de reconocimiento de varios beneficios y con la violación de derechos laborales e incluso humanos, muchas personas optaron y optan por aceptar trabajos que sin pensar en futuros riesgos y desventajas, las aceptan. Y es así que se aplica también esto al tema del intuicionismo, pues es muy poco el tema de razonamiento que tienen las personas para
la verdad, aceptar dichos trabajos. Bueno, voy a dar la palabra a mi compañero para que continúe. Siguiendo con el tema de la teoría de la justicia según John Rawls, voy a hacer hincapié en, en lo que viene a llamar John Rawls el velo de la ignorancia. En este apartado se podría decir que el llamado velo de la ignorancia se podría aplicar en cualquier ámbito dentro del territorio boliviano, toda vez que el boliviano, por las características que llega a adoptar, sean por el clima, por herencia histórica, por su cultura y hasta incluso por la ubicación geográfica donde habita, hace que solo determinados grupos sociales lleguen a demostrar sus cualidades y destrezas, siendo estos los únicos llamados a administrar en algún momento y desde alguna instancia las riendas del Estado, ¿no? Por otra parte, en cuanto a los principios de libertad y desigualdad, pues actualmente contamos con la Ley General del Trabajo, la misma que bajo un principio de libertad tiene un alcance general para todos los habitantes dentro del territorio nacional, sin establecer una regulación de diferencias, en especial de los más desaventajados, llegando de esta manera a hacer a un lado el principio de desigualdad tal como lo plantea John Rawls. Bueno, en cuanto a la crítica de grupo, si bien la teoría de Rawls ha llegado a ser prácticamente una utopía, es necesario tomarla en cuenta, en especial en nuestra sociedad, para llegar a una reflexión y poder plantear un futuro con más oportunidades y garantías para posteriores generaciones, donde las personas pudieran llegar a desarrollar habilidades y destrezas cuyo fin sea el beneficio social, llegando a establecer una igualdad social. Y solo así nuestro país creemos que pueda tomar un mejor rumbo. Bueno, eso es todo, estimado doctor. Esperemos que haya sido de su comprensión y de su agrado la exposición que hemos realizado.